Érase una vez, en la antigua y encantadora ciudad de Durango, una catedral que albergaba más que solo rezos y cánticos. La Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, con sus altas torres y vitrales coloridos, escondía un oscuro secreto. Este secreto, transmitido de generación en generación, hablaba de una monja que jamás encontró descanso. Algunos dicen que su espíritu aún vaga por los pasillos de la catedral, buscando algo que nunca encontrará. La historia comienza en el siglo XVIII, cuando la catedral era el centro de la vida espiritual de Durango. La hermana María, una joven devota, llegó al convento con el fervor de servir a Dios. Sin embargo, su pureza y devoción atrajeron la atención indeseada del padre Tomás, un sacerdote con oscuros deseos. María, ingenua y confiada, no sospechaba del peligro que se cernía sobre ella. Las noches en la catedral eran frías y solitarias, pero ella siempre encontraba consuelo en sus oraciones. Una noche, mientras rezaba sola en la capilla, el padre Tomás se le acercó silenciosamente. Su presencia era perturbadora, pero María no se percató de sus intenciones hasta que fue demasiado tarde. El sacerdote, consumido por sus deseos, intentó forzar a la joven monja. María luchó desesperadamente, pero en su lucha, perdió la vida. El sacerdote, lleno de miedo y remordimiento, ocultó el cuerpo de María en los muros de la catedral, esperando que nadie descubriera su crimen. Los días pasaron, y la ausencia de la hermana María comenzó a levantar sospechas. Las monjas preguntaban por ella, pero el padre Tomás siempre tenía una respuesta preparada. Decía que había sido enviada a otro convento para una misión especial. Sin embargo, las noches en la catedral comenzaron a llenarse de susurros y lamentos. Las monjas afirmaban escuchar el llanto de una mujer, y algunos aseguraban haber visto una figura vestida de blanco vagando por los pasillos. El tiempo pasó, y aunque la leyenda de la monja de la catedral se fue desvaneciendo, los extraños sucesos no cesaron. Los nuevos sacerdotes y feligreses contaban historias de puertas que se cerraban solas, velas que se apagaban sin razón y sombras que se deslizaban por los rincones oscuros. La figura de la hermana María seguía apareciendo en las noches más silenciosas, su rostro lleno de tristeza y desesperación. Nadie podía entender por qué su espíritu no encontraba paz. Un día, un joven sacerdote recién llegado a la catedral decidió investigar la leyenda. El padre Miguel, curioso y valiente, comenzó a indagar sobre la desaparición de la hermana María. Habló con las monjas más ancianas, revisó los archivos antiguos y exploró cada rincón de la catedral. Finalmente, en una noche tormentosa, decidió enfrentarse al espíritu. Con un crucifijo en mano y rezos en sus labios, recorrió los oscuros pasillos, llamando a la hermana María. La aparición no tardó en manifestarse. Una figura etérea, envuelta en un halo de tristeza, se presentó ante él. El padre Miguel, con voz firme pero compasiva, le preguntó qué necesitaba para encontrar la paz. La hermana María, con lágrimas en los ojos, señaló hacia un muro en la capilla. El sacerdote, comprendiendo su mensaje, comenzó a derrumbar el muro con sus propias manos. Detrás de él, encontró los restos de la joven monja, aún vestidos con su hábito blanco. El descubrimiento conmocionó a la comunidad. El padre Tomás, ya fallecido, no pudo enfrentar la justicia de los hombres, pero la verdad había salido a la luz. Los restos de la hermana María fueron enterrados con todos los honores en el cementerio de la catedral, y una misa solemne se celebró en su memoria. Sin embargo, la historia no terminó allí. Aunque el espíritu de María encontró finalmente su descanso, la catedral de Durango nunca volvió a ser la misma. A partir de ese día, los feligreses comenzaron a notar una calma extraña en la catedral. Los susurros y lamentos cesaron, y la figura de la hermana María ya no apareció más. Pero la leyenda de la monja de la catedral quedó grabada en la memoria colectiva de Durango. Cada año, en el aniversario de su muerte, las monjas y sacerdotes realizaban una vigilia en su honor, recordando el sacrificio de una joven que solo buscaba servir a Dios.
La historia de la hermana María se convirtió en un símbolo de justicia y redención. La catedral, que antes era vista como un lugar de misterio y terror, se transformó en un santuario de paz y esperanza. Los visitantes venían de todas partes para conocer la leyenda, y muchos aseguraban sentir la presencia protectora de la hermana María. Aunque su vida fue trágica, su espíritu dejó una huella imborrable en la historia de Durango. Los años pasaron, y la ciudad cambió, pero la catedral y su leyenda perduraron. Los niños crecieron escuchando la historia de la monja de la catedral, y algunos incluso aseguraban haber visto su figura en sueños. La hermana María se convirtió en una figura protectora, un ángel guardián que velaba por los habitantes de Durango. Su historia, contada de generación en generación, continuó inspirando a quienes buscaban justicia y paz. La catedral, con sus altos muros y vitrales coloridos, se mantuvo como un recordatorio de los misterios y maravillas que alberga la fe. La leyenda de la monja de la catedral no solo era un cuento de terror, sino una lección de valentía y redención. Cada rincón de la catedral tenía una historia que contar, y la figura de la hermana María seguía siendo una presencia reconfortante para quienes la buscaban. Los visitantes que llegaban a Durango no podían evitar sentirse atraídos por la catedral y su leyenda. Algunos venían por curiosidad, otros por devoción, pero todos dejaban el lugar con una sensación de asombro y respeto. La historia de la hermana María se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia y el poder de la verdad. Aunque su vida fue breve y trágica, su legado perduró a lo largo de los siglos. Las monjas del convento, inspiradas por la historia de la hermana María, dedicaron sus vidas a ayudar a los necesitados y a proteger a los inocentes. La catedral se convirtió en un refugio para quienes buscaban consuelo y esperanza. La figura de la hermana María, aunque invisible, seguía siendo una guía para todos aquellos que llegaban a la catedral con un corazón lleno de fe y esperanza. La historia de la monja de la catedral de Durango es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia siempre encuentran una manera de prevalecer. La hermana María, con su sacrificio, enseñó a todos que el bien siempre triunfa sobre el mal. Su espíritu, aunque finalmente en paz, sigue inspirando a quienes escuchan su historia y visitan la catedral. La ciudad de Durango, con su rica historia y tradiciones, nunca olvidará la leyenda de la monja de la catedral. Su historia es parte integral de la identidad de la ciudad, un recordatorio constante de los misterios y maravillas que alberga la fe. Los habitantes de Durango, orgullosos de su legado, continúan contando la historia de la hermana María, asegurándose de que su memoria nunca se desvanezca. La catedral, con su imponente presencia, sigue siendo un símbolo de esperanza y redención. La leyenda de la monja de la catedral de Durango es más que un simple cuento de terror. Es una lección de valentía, justicia y fe. La historia de la hermana María, aunque llena de tristeza y tragedia, es un testimonio del poder del espíritu humano y la capacidad de encontrar paz incluso en las circunstancias más oscuras. Los relatos de los testigos y las leyendas que se han contado a lo largo de los años han mantenido viva la memoria de la hermana María. La catedral, con sus altos muros y su atmósfera mística, sigue siendo un lugar de asombro y reverencia. Los visitantes que llegan a Durango no pueden evitar sentirse atraídos por la catedral y su historia, y muchos aseguran sentir la presencia de la hermana María, velando por ellos. A medida que el tiempo pasa, la leyenda de la monja de la catedral de Durango sigue creciendo. Nuevas generaciones escuchan la historia y la transmiten, asegurándose de que el legado de la hermana María nunca sea olvidado. La catedral, con su rica historia y su atmósfera misteriosa, sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad. La figura de la hermana María, aunque invisible, sigue siendo una presencia constante y reconfortante para todos aquellos que buscan consuelo y esperanza en la fe. La historia de la hermana María es un recordatorio de que el bien siempre triunfa sobre el mal, y de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Su espíritu, aunque finalmente en paz, sigue inspirando a quienes escuchan su historia y visitan la catedral. La leyenda de la monja de la catedral de Durango es más que un simple cuento de terror. Es una lección de valentía,
justicia y fe que perdurará a lo largo de los siglos. Había una vez, en un pequeño pueblo de México, una leyenda que mantenía a los habitantes despiertos por las noches. La historia de las valquirias, guerreras mitológicas de origen nórdico, se contaba de generación en generación. Aunque estas guerreras eran conocidas por llevar a los valientes guerreros caídos al Valhalla, se decía que en las noches más oscuras del invierno mexicano, descendían a la tierra con otros propósitos. La atmósfera del pueblo se volvía aún más tensa cuando las noches frías comenzaban. Juan, un joven agricultor del pueblo, siempre había escuchado las historias de su abuela sobre las valquirias. Estas historias, contadas a la luz de una chimenea, siempre le habían parecido cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, una noche, mientras caminaba por el campo para regresar a su casa, Juan sintió una presencia extraña. El viento soplaba con una intensidad inusual, y una neblina densa cubría el camino. Algo en el aire le decía que no estaba solo. Esa misma noche, en el otro extremo del pueblo, María, una anciana curandera, sintió un cambio en el ambiente. Ella siempre había tenido un sexto sentido para las energías y presencias sobrenaturales. Mientras preparaba sus hierbas medicinales, una sombra cruzó la ventana de su pequeña cabaña. María sabía que esa noche algo iba a suceder. Las valquirias no eran un mito, y su regreso significaba que algo importante estaba a punto de desatarse. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar fenómenos extraños. Animales desaparecían sin dejar rastro, y los cultivos se marchitaban inexplicablemente. Los niños decían ver sombras en los bosques, y los ancianos murmuraban sobre tiempos antiguos y venganzas olvidadas. La tensión crecía día a día, y la sensación de que algo terrible estaba por venir era ineludible. Las valquirias, aquellas guerreras temidas, estaban regresando. Una noche, Juan decidió enfrentar sus miedos y buscar respuestas. Armado con una linterna y el valor que había heredado de sus ancestros, se adentró en el bosque. Los árboles se alzaban como gigantes sombríos, y cada crujido de las ramas le hacía saltar el corazón. De repente, una luz brillante apareció entre los árboles. Era una figura alta, envuelta en una armadura resplandeciente. Juan no podía creer lo que veía. ¿Era una valquiria? La figura se acercó lentamente, y Juan notó que no estaba sola. Otras dos valquirias emergieron de la oscuridad, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Juan, con la voz temblorosa, preguntó qué querían. La valquiria principal, con una voz que resonaba como un trueno, le explicó que estaban allí para buscar almas valientes que ayudaran en una batalla cósmica. No obstante, no todas las almas serían llevadas al Valhalla. Aquellos que no demostraran su valía enfrentarían un destino aún más oscuro. Mientras tanto, en el pueblo, María sentía que algo terrible estaba sucediendo. Se dirigió al bosque, siguiendo su instinto y las señales que la naturaleza le enviaba. Al llegar, vio a Juan frente a las valquirias. Con un grito, llamó la atención de las guerreras, exigiendo saber por qué estaban perturbando la paz de su pueblo. Las valquirias, reconociendo a la anciana como una figura de sabiduría y poder, le explicaron su misión. María, con su conocimiento de antiguas tradiciones, sabía que no había manera de detener a las valquirias. Sin embargo, propuso un trato. Si Juan y otros jóvenes del pueblo demostraban su valentía y honor, las valquirias se retirarían en paz. Las guerreras aceptaron, pero advirtieron que la prueba sería peligrosa y que no todos sobrevivirían. Juan, determinado a salvar su hogar, aceptó el desafío. La prueba consistía en enfrentarse a los miedos más profundos de cada uno. Juan, junto a otros jóvenes, fue llevado a un lugar mágico donde sus peores pesadillas cobraban vida. Cada uno de ellos tuvo que enfrentarse a visiones aterradoras y superar pruebas de coraje y honor. Juan se encontró cara a cara con un monstruo que representaba su mayor miedo, la soledad. Con gran esfuerzo, logró vencer sus temores, demostrando su valentía y determinación.
Los otros jóvenes también enfrentaron sus desafíos, y aunque algunos no lo lograron, los que sí lo hicieron regresaron con una nueva fuerza y sabiduría. Las valquirias, impresionadas por la valentía de los jóvenes, cumplieron su promesa. Antes de marcharse, dejaron un mensaje a María. El pueblo había demostrado su valor, pero siempre debía recordar la importancia del honor y el coraje. Las valquirias regresarían si alguna vez esas virtudes eran olvidadas. El regreso de los jóvenes fue celebrado por todo el pueblo. Las historias de sus pruebas y triunfos se contaron y recontaron, convirtiéndose en leyendas vivas. Juan, ahora un héroe local, dedicó su vida a enseñar a las futuras generaciones sobre la importancia del valor y la honra. María, por su parte, continuó siendo una guía espiritual para todos, recordando siempre las advertencias de las valquirias. El pueblo, aunque marcado por la experiencia, floreció como nunca antes. Los campos volvieron a ser fértiles, y los animales regresaron. La presencia de las valquirias, aunque temida, había dejado una lección invaluable. Las noches de invierno ya no eran motivo de terror, sino de reflexión y agradecimiento. Las historias de las valquirias se convirtieron en un recordatorio constante de que el valor y el honor eran las piedras angulares de la comunidad. Con el paso del tiempo, las generaciones crecieron escuchando las historias de Juan y las valquirias. Aunque algunos pensaban que eran solo cuentos, otros sentían la verdad en cada palabra. El bosque, donde había ocurrido la prueba, se convirtió en un lugar sagrado, visitado por aquellos que buscaban coraje y guía. María, hasta su último día, fue respetada y querida por todos, recordada como la curandera que negoció con las valquirias. A medida que los años pasaban, la leyenda de las valquirias siguió viva. Nuevos desafíos surgieron, pero el espíritu de valor y honor perduró. Cada invierno, cuando las noches eran más largas y oscuras, las historias se contaban alrededor de las fogatas. Los niños escuchaban con ojos abiertos, imaginando las hazañas de sus antepasados y las pruebas que habían superado. Las valquirias, aunque ausentes, siempre estaban presentes en el corazón del pueblo. Las enseñanzas de las valquirias se integraron en las tradiciones del pueblo. Festivales en honor al valor se celebraban anualmente, donde los jóvenes demostraban sus habilidades y coraje. Las historias de las pruebas de Juan y sus compañeros se escenificaban, recordando a todos la importancia de enfrentar los miedos con valentía. La comunidad, unida por estas experiencias, se volvió más fuerte y resiliente. Las valquirias, desde su reino celestial, observaban con satisfacción el impacto de su visita. Sabían que el verdadero propósito de su misión se había cumplido. Habían dejado una marca imborrable en el corazón de los hombres, enseñándoles que el honor y el coraje eran más valiosos que cualquier tesoro. El pueblo, aunque pequeño, se convirtió en un faro de esperanza y valor en medio de la vasta tierra mexicana. Cada generación encontraba su propia forma de honrar la leyenda. Los ancianos contaban las historias con la misma pasión que María, asegurándose de que cada detalle se mantuviera vivo. Los jóvenes, inspirados por las hazañas de Juan, buscaban maneras de demostrar su propio coraje. La figura de las valquirias, aunque temida, se convirtió en un símbolo de protección y guía espiritual. El tiempo no borró la memoria de las valquirias. Al contrario, las historias se hicieron más ricas con cada generación. Los detalles se añadían, las hazañas se magnificaban, y el espíritu de valentía se mantenía fuerte. El bosque, lugar de la prueba, se convirtió en un santuario natural, protegido y venerado por todos. Las valquirias, en su ausencia, seguían siendo una presencia constante en el corazón del pueblo. Las noches de invierno, ahora llenas de esperanza y reflexión, recordaban a todos que el verdadero valor no se encontraba en las armas ni en la fuerza, sino en el corazón de cada persona. Las valquirias, en su misión, habían dejado una lección imborrable: la importancia de enfrentar los miedos con valentía y mantener el honor en todo momento. El pueblo, fortalecido por estas enseñanzas, continuó floreciendo a lo largo de los siglos. El legado de las valquirias perduró,
y su historia se convirtió en una fuente de inspiración para todos. Los desafíos de la vida se enfrentaban con una nueva perspectiva, sabiendo que el valor y el honor siempre prevalecerían. Las historias de Juan, María y las valquirias se convirtieron en parte integral de la identidad del pueblo, un recordatorio constante de que el verdadero coraje se encuentra en el corazón de cada uno. El pueblo, aunque pequeño y remoto, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y fortaleza. Las enseñanzas de las valquirias se integraron en cada aspecto de la vida diaria, desde la educación de los jóvenes hasta las decisiones de los ancianos. El valor y el honor no eran solo palabras, sino principios que guiaban a cada habitante en su camino. Las valquirias, en su misión celestial, habían logrado su propósito, dejando una marca imborrable en el corazón de los hombres. Con el paso del tiempo, la leyenda de las valquirias continuó siendo una fuente de inspiración y fortaleza. Los desafíos de la vida se enfrentaban con una nueva perspectiva, sabiendo que el verdadero valor se encontraba en el corazón de cada persona. Las historias de Juan, María y las valquirias se convirtieron en parte integral de la identidad del pueblo, un recordatorio constante de que el verdadero coraje y el honor siempre prevalecerían. El pueblo, aunque pequeño y remoto, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y fortaleza. Las enseñanzas de las valquirias se integraron en cada aspecto de la vida diaria, desde la educación de los jóvenes hasta las decisiones de los ancianos. El valor y el honor no eran solo palabras, sino principios que guiaban a cada habitante en su camino. Las valquirias, en su misión celestial, habían logrado su propósito, dejando una marca imborrable en el corazón de los hombres. A medida que las generaciones pasaban, el espíritu de las valquirias permanecía vivo. Los niños crecían escuchando las historias de sus antepasados y soñaban con demostrar su propio valor. Las pruebas de coraje se convirtieron en rituales sagrados, y los jóvenes se esforzaban por seguir el ejemplo de Juan y sus compañeros. El legado de las valquirias, aunque antiguo, seguía siendo relevante y poderoso. La figura de las valquirias, aunque mitológica, se convirtió en una presencia constante en la vida del pueblo. Las historias de sus hazañas y las pruebas que habían impuesto se contaban y recontaban, asegurando que su legado nunca se desvaneciera. El bosque, lugar de la prueba, se convirtió en un santuario sagrado, protegido y venerado por todos. Las valquirias, aunque ausentes, seguían siendo una fuente de inspiración y fortaleza para todos. El pueblo, fortalecido por las enseñanzas de las valquirias, continuó prosperando. Los desafíos de la vida se enfrentaban con una nueva perspectiva, sabiendo que el verdadero valor se encontraba en el corazón de cada persona. Las historias de Juan, María y las valquirias se convirtieron en parte integral de la identidad del pueblo, un recordatorio constante de que el verdadero coraje y el honor siempre prevalecerían. Había una vez, en un pequeño puerto de México, un hombre llamado Ricardo que vivía fascinado por los misterios del mar. Desde niño, escuchaba las historias de marineros que volvían con relatos sorprendentes y, a veces, terroríficos. La más intrigante de todas era la del Triángulo de las Bermudas, una zona en el Océano Atlántico famosa por la desaparición inexplicable de barcos y aviones. Ricardo siempre se preguntó qué había de cierto en esos cuentos, y al crecer, decidió que algún día lo descubriría por sí mismo. Ricardo se convirtió en un marinero hábil y respetado. Su amor por el mar lo llevó a explorar diversas partes del mundo, pero siempre mantuvo en su mente el deseo de aventurarse en el Triángulo de las Bermudas. Después de años de preparación y ahorro, finalmente pudo comprar un barco resistente y equipado con la mejor tecnología de navegación. El día que zarpó hacia el Triángulo, su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Sus amigos y familiares le desearon suerte, aunque algunos no pudieron ocultar su preocupación. La travesía comenzó sin incidentes. El mar estaba en calma y el clima, aunque caluroso, era agradable. Ricardo llevaba un diario de viaje donde anotaba cada detalle: las coordenadas, las condiciones del mar, los encuentros con otras embarcaciones. Sin embargo, a medida que se acercaba a la zona del Triángulo,
notó que la atmósfera cambiaba. El cielo se volvió más oscuro y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Era como si el mar mismo estuviera susurrando advertencias que solo él podía escuchar. Una noche, mientras Ricardo navegaba bajo un cielo sin estrellas, una densa niebla se levantó de repente. La visibilidad se redujo a casi nada, y el silencio que la acompañaba era ensordecedor. De repente, las brújulas del barco comenzaron a girar locamente, incapaces de encontrar el norte. Los equipos electrónicos fallaban intermitentemente, y el pánico empezó a infiltrarse en el corazón de Ricardo. Intentó mantenerse calmado, confiando en sus habilidades y experiencia, pero la niebla y la oscuridad parecían consumir su confianza. En medio de la niebla, Ricardo divisó una luz tenue a lo lejos. Pensando que podría ser otro barco, dirigió su nave hacia ella. A medida que se acercaba, la luz se volvió más brillante, pero su origen seguía siendo un misterio. De repente, la luz desapareció, dejándolo en una oscuridad aún más profunda. Fue entonces cuando sintió un estremecimiento en la espina dorsal. No estaba solo en el barco. Un susurro apenas audible llenó el aire, y Ricardo giró rápidamente, solo para encontrarse con una figura oscura de pie en la proa de su barco. La figura parecía humana, pero algo en su presencia era profundamente perturbador. Ricardo trató de hablarle, pero no obtuvo respuesta. La figura simplemente lo observaba con ojos que brillaban con una luz propia. De repente, el barco comenzó a balancearse violentamente, como si una fuerza invisible intentara volcarlo. Ricardo se aferró al timón, luchando por mantener el control, mientras la figura desaparecía tan misteriosamente como había aparecido. El mar rugía y la tormenta parecía intensificarse. A la mañana siguiente, la niebla se disipó y el mar volvió a su calma habitual. Ricardo estaba exhausto pero aliviado de haber sobrevivido a la noche. Sin embargo, algo había cambiado. Las brújulas seguían sin funcionar, y a pesar de su experiencia, Ricardo no podía determinar su ubicación. Decidió navegar hacia donde creía que estaba la costa más cercana, pero los días pasaron y no encontró tierra. El aislamiento comenzó a afectar su mente, y la desesperación se instaló en su corazón. Una noche, mientras revisaba sus provisiones, Ricardo encontró un antiguo mapa que no recordaba haber visto antes. El mapa mostraba una serie de islas desconocidas, ubicadas en algún lugar del triángulo. Decidió seguir las indicaciones del mapa, con la esperanza de encontrar respuestas, o al menos, una salida de ese lugar maldito. Navegó durante días, guiado por el mapa y una intuición que no podía explicar. Finalmente, divisó una isla en el horizonte. La isla era pequeña y parecía deshabitada. Ricardo atracó su barco y se aventuró en tierra. La vegetación era densa y la atmósfera, sofocante. Sin embargo, algo lo impulsaba a seguir adelante. En el centro de la isla, encontró las ruinas de una antigua civilización. Había inscripciones en las piedras que no podía descifrar, pero que emanaban una energía poderosa y misteriosa. Sentía que estaba cerca de descubrir algo importante, aunque no sabía exactamente qué. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se giró y vio a un grupo de personas observándolo desde la distancia. Eran figuras etéreas, con rostros pálidos y ojos vacíos. Ricardo intentó hablar con ellos, pero no respondieron. En lugar de eso, comenzaron a moverse en su dirección, lentamente al principio, y luego más rápido. El pánico se apoderó de él y corrió de regreso al barco, con las figuras siguiéndolo de cerca. A medida que se acercaba a la costa, las figuras desaparecieron, dejando solo el eco de sus pasos en la arena. Ricardo zarpó de la isla con más preguntas que respuestas. Sin embargo, sentía que había tocado algo profundo y antiguo, algo que desafiaba la comprensión humana. Navegó durante días, tratando de encontrar una salida del triángulo, pero parecía que cada ruta lo devolvía al mismo lugar. Las noches eran las peores, llenas de pesadillas y visiones de las figuras que había visto en la isla. Su mente estaba al borde del colapso,
pero se aferraba a la esperanza de encontrar una salida. Un día, cuando la desesperación estaba en su punto más alto, divisó un barco en el horizonte. Era una embarcación antigua, cubierta de algas y con velas rasgadas. Ricardo se acercó con cautela, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Sin embargo, al abordar el barco, descubrió que estaba desierto. Las cubiertas estaban cubiertas de polvo y las cabinas llenas de esqueletos. Era como si el barco hubiera estado flotando en el mar durante siglos. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Mientras exploraba el barco, encontró un diario de uno de los tripulantes. Las entradas hablaban de un viaje similar al suyo, una travesía hacia el Triángulo de las Bermudas en busca de respuestas. Las últimas páginas del diario eran caóticas, llenas de descripciones de figuras oscuras y tormentas sobrenaturales. Ricardo sintió una conexión con el autor del diario, como si ambos estuvieran atrapados en el mismo ciclo de terror y misterio. Decidió llevar el diario consigo, con la esperanza de encontrar alguna pista que lo ayudara a escapar. A medida que los días pasaban, Ricardo notó que su propio diario comenzaba a parecerse al del antiguo tripulante. Las mismas descripciones de figuras oscuras, las mismas tormentas inexplicables. Era como si el triángulo estuviera jugando con su mente, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Desesperado, comenzó a buscar respuestas en el diario del otro marinero, esperando encontrar alguna clave que le permitiera romper el ciclo. Cada página le revelaba más horrores, pero también le daba esperanza de que hubiera una salida. Una noche, mientras leía el diario a la luz de una vela, encontró una entrada que mencionaba un portal oculto en el corazón del triángulo. El portal, según el diario, era la clave para escapar, pero estaba guardado por las mismas figuras oscuras que había visto en la isla. Ricardo sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que encontrar el portal sería peligroso, pero era su única esperanza de escapar de ese lugar maldito. Decidió preparar su barco para el viaje final. Zarpó al amanecer, guiado por las coordenadas del diario. El mar estaba en calma, pero la atmósfera era tensa. A medida que se acercaba al lugar mencionado, el cielo se oscureció y el viento comenzó a soplar con fuerza. Las figuras oscuras aparecieron una vez más, observándolo desde la distancia. Ricardo se aferró al timón, decidido a no dejarse intimidar. Sentía que cada ola y cada ráfaga de viento lo acercaban más al portal. Finalmente, llegó al lugar señalado en el diario. El mar se abrió ante él, revelando un remolino brillante que parecía pulsar con energía propia. Las figuras oscuras se acercaron, rodeando su barco, pero Ricardo no se dejó intimidar. Con un grito de desafío, dirigió su barco hacia el centro del remolino. La luz lo envolvió y sintió que su cuerpo era arrastrado por una fuerza indescriptible. Cerró los ojos, rezando por una salida. Cuando abrió los ojos, se encontró flotando en aguas tranquilas. El cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente. Las figuras oscuras habían desaparecido y las brújulas del barco funcionaban nuevamente. Ricardo soltó un suspiro de alivio, sintiendo que había escapado del triángulo. Sin embargo, algo en el fondo de su mente le decía que la experiencia lo había cambiado para siempre. Había visto cosas que desafiaban la lógica y la razón, y sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido. Regresó a su puerto de origen, donde fue recibido con alegría y asombro. Sus amigos y familiares lo abrazaron, felices de verlo con vida. Ricardo compartió su historia, pero muchos la consideraron demasiado increíble para ser verdad. Sin embargo, los ojos de Ricardo, llenos de la sabiduría y el terror de su experiencia, convencieron a algunos de que había algo más allá de lo que podían comprender. El Triángulo de las Bermudas seguía siendo un misterio, pero Ricardo había sobrevivido para contarlo. Decidió quedarse en el puerto, ayudando a otros marineros y compartiendo sus conocimientos. Aunque había regresado, una parte de él siempre estaría en el Triángulo, enfrentando sus miedos y descubriendo los secretos del mar. Cada noche,
Cuando las estrellas brillaban en el cielo, Ricardo miraba hacia el horizonte, recordando las figuras oscuras y el remolino brillante. Sabía que el triángulo seguía allí, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para desafiarlo. El tiempo pasó y la historia de Ricardo se convirtió en leyenda. Los niños del puerto crecieron escuchando sus relatos y soñando con aventuras en el mar. Algunos incluso se aventuraron hacia el triángulo, inspirados por el coraje de Ricardo. Sin embargo, la mayoría regresaba con historias de misterio y terror, confirmando que el Triángulo de las Bermudas seguía siendo un lugar de peligros insondables. Ricardo, ahora un anciano, seguía contando sus historias, asegurándose de que la leyenda nunca se desvaneciera. El Triángulo de las Bermudas, con todos sus enigmas, continuó siendo un desafío para los marineros y científicos por igual. Aunque muchos intentaron desentrañar sus secretos, pocos lograron volver con respuestas claras. La experiencia de Ricardo, aunque única, era solo una de las muchas que alimentaban la fascinación y el miedo hacia esa zona del océano. El mar, con su inmensidad y misterio, seguía guardando sus secretos, desafiando a la humanidad a explorar sus profundidades. Ricardo, en sus últimos años, reflexionaba sobre su vida y sus experiencias. Sabía que había algo especial en el triángulo, algo que iba más allá de la comprensión humana. Aunque nunca encontró todas las respuestas, estaba en paz con lo que había vivido. Había enfrentado sus miedos y había sobrevivido para contar su historia. Esa era la verdadera esencia de su viaje. Sabía que, mientras hubiera quienes se atrevieran a explorar lo desconocido, el espíritu del triángulo seguiría vivo.